Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta y última jornada de este programa de entrenamiento organizado por el Polo de Derecho Penal de la Unidad de Graduados de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Esta tarde vamos a estar con Agustín Robio, quien es abogado de la matrícula, y María Yacoy, quien es abogada, pero integra el juzgado federal en la opinión número 1 de Mar del Plata, y quienes van a hablar sobre cuestiones procesales y aspectos propios del proceso penal federal, ¿sí? Así que bueno, hecha la bienvenida, los invito a todos por favor a silenciar los micrófonos, así no se genera este ruido de fondo que hay en este momento durante la charla de los colegas. Y bueno, María y Agustín, bienvenidos y todo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se escucha con un poquitito como de una interferencia, entonces por ahí tardamos en entenderte un poco, Simón. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Yacoy, como Simón dijo, soy abogada, colega con Martín Robio. Agustín. Yo soy Agustín. Agustín Robio, soy abogado de la matrícula, ejerzo la profesión libremente acá en la ciudad de Mar del Plata, hace muchos años ya, ejercía también con mi padre, así que hace mucho que estamos en este métier. Y bueno, si bien yo he ejercido, ya hace unos años estoy en la justicia federal, y bueno, desde que nos invitaron, nos plantearon de participar de estos encuentros, con Agustín hemos estado trabajando algunas cuestiones que nos gustaría charlarlas con todos ustedes. Para adelantarles, esto no va a ser una clase académica de Derecho Procesal Penal Federal, ni mucho menos, sino lo que buscamos con Agustín es tratar de transmitirles ejes, temas o pequeños disparadores y comentarles cómo es desde el punto de vista del ejercicio de la profesión en materia siempre federal y qué es lo que sucede dentro de los tribunales. Entonces, la verdad que en la preparación de esta charla ha sido siempre como muy, muy rica porque, bueno, al estar Agustín en el ejercicio y yo desde tribunales federales, bueno, la verdad que han ido saliendo muchos temas. Bueno, como ya todos saben, nosotros en el sistema federal no tenemos un sistema acusatorio puro 100%. Tenemos, si bien algunos dicen que es un sistema mixto, también otros se van a encontrar con que se refieren a un sistema mixto burocratizado. Como bien saben, el Código Procesal Penal Federal se encuentra en vigencia, pero a través de la Comisión Bicameral, si bien en un principio se iba a comenzar a aplicar en Buenos Aires, no se ha podido, como se había querido desde un principio, por varios motivos, porque no estaban preparados, no estaba organizado el sistema, los operadores. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Empezar progresivamente a aplicar el código desde una cuestión territorial, desde una organización territorial, empezando por el norte. Así es como se empezó a aplicar en la provincia de Salta, Jujuy, y asimismo a extender una progresividad normativa. Es decir, que de a poco, a través de la creación de la Comisión Bicameral de Monitoreo para la implementación del código, se fueron aplicando paquetes, a través de paquetes de artículos, a través de resoluciones, conforme a algunos planteos judiciales que se habían suscitado en su momento, más que nada en la provincia de Salta, de Jujuy, donde empezó a regir el código originariamente, porque se daban situaciones de desigualdad,
situaciones injustas donde un mismo caso, una misma investigación, de acuerdo al juez que tocaba, podía tener un tipo de final u otro, teniendo en cuenta la disparidad de criterios con el mismo código. Como ustedes bien saben, nosotros lo que nos van a escuchar cuando nos referimos a federal, al sistema o a la gestión de una causa federal, van a notar por ahí que para mí son cuestiones por ahí muy cotidianas, muy normales, cuando, por ejemplo, un imputado se presenta y presta una declaración indagatoria a un juez, adelante de un juez, o cuando ese mismo juez es el que colecta la prueba, el que valora la prueba, y después en base a esa valoración de la prueba, es el mismo juez que resuelve una situación procesal. Cuestiones que en provincia, teniendo el sistema acusatorio como rige, esto no sucede. Ustedes piensen que en el sistema de la provincia de Buenos Aires, la declaración, la que María dice del 294, que es la declaración indagatoria, es conocido en provincia de Buenos Aires como es el llamamiento a 308, que es la declaración, ¿no?, donde se le pone al imputado cuál es el delito que se le enrostra y cuál es la prueba que se ha colectado hasta el momento de esa declaración, donde ahí el imputado manifiesta que es un acto de defensa, ¿no? El 308, como la del 294, que es la declaración, es un acto de defensa. ¿Va a declarar o no va a declarar? Y ahí es la diferencia, ¿no?, que plantea María, que vos tenés en un proceso del proceso de la provincia de Buenos Aires adversarial, donde lo que está en pugna son las teorías del caso de cada parte, donde la pesquisa o la instrucción penal preparatoria es eso, una investigación que se hace a los efectos de recolectar pruebas que van a dar sustento, en definitiva, a llamar a un imputado, someterlo a proceso a través de una declaración del 308, o sustenta una medida de coerción. La diferencia que plantea María es que en la provincia de Buenos Aires, quien lleva la instrucción completamente es un fiscal, y hay un juez de garantía que en definitiva controla la causa, controla que se estén respetando las garantías, quienes en definitiva median entre estas dos partes, ya sea el fiscal, como puede ser un acusador particular o particular damnificado, y en la justicia federal, quien instruye la causa en su gran mayoría es el juez. Entonces, ahí se produce, ¿no?, lo que uno entiende como un doble rol que tiene el juez, que es difícil, ¿no?, y es lo que se trata de modificar con este nuevo código. Como dijo María, en la justicia federal están conviviendo dos códigos. El viejo código que se aplica, que es el Código de Procedimiento Penal de la Nación, ¿no?, y el nuevo Código Procesal Penal Federal, ¿no?, donde ambos códigos tienen metodologías absolutamente diferentes. Y como ahora va a seguir María, nos encontramos en una situación donde se aplican institutos que tienen que ver con esa, digamos, digo batalla, pero esa pugna de dos partes, como es el adversarial, pero en un código de procedimiento que tiene todos los tintes inquisitivos, donde quien lleva la instrucción es el juez, y toda la prueba, que también es una diferencia abismal, se protocoliza. Ustedes, una diferencia en el ejercicio de la profesión que van a ver a simple vista es que uno se encuentra en la justicia provincial con casos muy graves, por ejemplo, un homicidio, o donde las instrucciones son 2 expedientes. En cambio, uno se encuentra por ahí, y María esto lo conoce mucho más, en la justicia federal, donde una causa
puede tener 40 y pico de cuerpos, 16 cuerpos, donde todo es protocolizado, ¿no? Así es, así es. Justamente cuando hablaba de la diferencia de los sistemas, algo que todavía, por más que nos guste hablar de la despapelización o de dejar de lado el proceso de escritura, yo creo que, no sé, Agustín, ¿qué te parece? Pero creo que si hay algo que nos está costando un montón, por lo menos a los operadores judiciales, es dejar la escritura. Yo creo, yo siempre digo que ¿cómo nos gusta escribir? no solo la escritura, creo que todos tenemos un enamoramiento por el expediente. Sí, creo que tenemos una deformación profesional que nos deja tranquilo la existencia del expediente que hasta el día de hoy es cosido o con un ganchito que se viene agarrando, y le tenemos mucho temor a la desformalización de una causa, ¿no? Así es. La pandemia ayudó mucho sí, a esa desformalización y a esa digitalización. Para que se den una idea, antes de la pandemia, en el sistema federal, uno en el portal lo que hacía tenía que imprimir el escrito, escanear, es decir, firmarlo, escanearlo y enviar la copia escaneada esa al sistema, ¿no? Ahora con eso avanzamos, pero para que nos demos cuenta cómo lo difícil que es romper esas estructuras que tenemos todos, porque en realidad somos todos, abogados y los operadores judiciales, como los jueces, tenemos una fascinación por la existencia, ¿no?, de ese expediente protocolizado que contiene toda la prueba, ¿no? Así es. Y retomando lo que decía respecto de cómo están situadas las partes en un sistema y en otro, hoy hablábamos de graficarlo, por ejemplo, lo graficábamos como en un partido de fútbol. En el otro, en el sistema, en provincia, por ejemplo, nosotros tenemos la figura, ¿cómo debería ser la figura? De un juez pasivo, como si arrancara el partido y el juez estuviese sentado afuera de la cancha, mirando un ring, como si el ring fuese el juicio. En ese juicio vamos a tener dos partes, dos equipos. Por un lado, un órgano que acusa, que inicia una contienda, y por el otro lado, la parte de lo que es la defensa, que va a tener una garantía dentro de lo que es ese partido y enfrentarse a una audiencia contradictoria, oral y pública, con un órgano que además tiene la carga de la prueba. Entonces, esa separación, esa enajenación del juez a ese partido, a ese juicio que va a ver, que va a observar, la verdad que es algo que garantiza ni más ni menos que la imparcialidad de lo que es el proceso penal, que en federal se está tratando de a poco con la aplicación parcial, implementación parcial de todos los artículos, llegar a eso y hacer ese cambio de jugador, digamos, que entre el fiscal y salga el juez, digamos, hablándolo por ahí un poco terrenal, no es que uno va a perder poderes y otro, sino es acomodar las fichas de manera tal que haya una efectiva garantía de goce de garantías y derechos de todas las partes y que queden equilibrados en una situación de igualdad ante la ley de todas las partes. En ese sentido, la comisión bicameral, cuando toma todos estos planteos judiciales de la aplicación del código y empieza este camino progresivo de aplicación del código de manera normativa, ¿qué hace? Una de las primeras resoluciones fue en base a analizar y a tomar las problemáticas que se estaba dando con respecto a, por ejemplo, los criterios de oportunidad, a la solución de los conflictos. Dentro de los primeros paquetes de artículos que se aplican, se implementa el artículo 22 respecto de la solución de conflictos. Y si leemos el artículo 22, donde se le otorga herramientas a los operadores para que solucionen conflictos. O sea, lo primero que nos dice una de las primeras cuestiones que nos pide, o que les pide a los jueces, a los operadores jurídicos, la comisión, es empiecen a solucionar conflictos, no apliquen penas, de manera tal que, y lo dice la misma norma,
procuremos un restablecimiento de armonía entre los protagonistas, entre las partes, y paz social. O sea, fíjate cómo va cambiando. La justicia restaurativa, ¿no? Claro. Muchas veces que sean las mismas partes las que vayan terminando el conflicto. Y eso que marca María, que está haciendo de manera incipiente en el proceso penal federal, es un ejercicio, creo que ha costado, pero ya en la justicia provincial, el tema de la inmediación, ¿no? entre las partes lleva en definitiva a esa negociación que tiene el proceso adversarial, que termina con una solución alternativa. No todo termina en juicio, porque sería claramente inviable que todo terminara en juicio, ¿no? Porque no habría capacidad para que todo conflicto penal termine en juicio. Entonces, estas herramientas que marca María, que se van incorporando a partir del artículo 22 del Código de Procedimiento Federal, en esta maquinaria que es la justicia federal, lleva su tiempo de incorporación. También, y esto es en favor de los operadores judiciales o de los empleados judiciales, que lamentablemente en la Argentina tenemos la mala idea de iniciar una reforma sin presupuesto. Entonces, todas estas reformas requieren de un presupuesto para su implementación, porque en definitiva termina la implementación en una buena idea, pero recae claramente en la buena voluntad que tenga el magistrado y sus empleados en ponerla en práctica. Estas digamos, reformas que tienen que ver con la adversarial requiere de una infraestructura judicial adecuada. Salas de audiencias, policía judicial, mayor cantidad de fiscales. Calculemos que en Mar del Plata la justicia federal está compuesta por 2 fiscalías de primera instancia, una con su fiscal titular, una con un fiscal auxiliar que se va turnando y 2 fiscalías generales de juicio. Una ante la Cámara Federal de Mar del Plata y otra ante el Tribunal Oral Federal. Con lo cual, si nosotros analizamos también la competencia territorial que tiene la Justicia Federal de Mar del Plata, que es inmensa, nos damos cuenta que incorporar este tipo de, digamos, de códigos de vanguardia requieren un presupuesto adecuado. Por eso, lo que les digo como nuevos colegas que están en uno con la idea que realmente es buenísima y después se cuenta con la realidad, ¿no? Que nos ha pasado que sí, vamos a la virtualidad y después se nos queja el gendarme o el prefecto que tiene que usar sus datos en una audiencia del 294, porque en Batán, en la unidad 44, no funciona el dispositivo para hacer audiencias remotas. Esa también es la realidad con la que se encuentra el abogado en el ejercicio de la profesión, como la que se encuentra el empleado judicial en la aplicación de estas nuevas leyes, ¿no? Así es, así es. Y con respecto a esto, también, decimos, bueno, es fantástico, aparece el Instituto de la Conciliación, de la reparación integral, traemos a la víctima también, y adentro del proceso, y tenemos que escucharlo, también con respecto a los criterios de oportunidad, de golpe, aparecen un montón de herramientas que ayudan, la verdad que para la gestión de la carga de trabajo, muchísimo, pero sucede esto, como bien dice Augusto, más teniendo en cuenta que nosotros ya hoy en día en una audiencia y con la tendencia a tratar de darle el carácter de multipropósito a las audiencias, o bien, recién cuando me acordaba de, por ejemplo, cuando se implementó flagrancia, procesos que tardaban 3, 4 años de golpe, poder solucionarlos en 48 horas, ¿quién no quiere eso? Total. Depende. Pero, bueno, depende, yo lo quiero. Hay veces que no queremos que sea tan rápido.
Claro. que nos sirve la demora, pero bueno, Pero, no son estrategias. no, pero digo, bueno, una cuestión de falta de recursos y también nosotros de adaptarnos de golpe a esto, lleva a que, bueno, haya estas, como resquebrajos a ver, no choques, pero desajustes del sistema que retrasen otro tipo de cuestiones. Nosotros, en función de estas cuestiones como teóricas o procesales, ¿qué sucedía? ¿Qué se dijo con respecto a la solución de conflictos, a estas mandas que les empieza a decir la comisión a los jueces? Empiecen a aplicar esto. Miren, acá les damos los criterios de oportunidad, las herramientas para que sepan cuándo hay, porque por ahí en provincia, claro, es más común, pero a nosotros acá, en una de las primeras resoluciones, fue implementar los artículos del catálogo, de los parámetros, para determinar cuándo hay peligro de fuga y cuándo hay entorpecimiento. Claro. Y bueno, sí, ahora se aplica, no se aplica. Claro, porque lo que acá plantea María es algo importante, muy importante, que es la libertad de la persona dentro del proceso penal, ¿no? Porque es muy lindo y creo que estamos todos de acuerdo con lo que se enseña en la facultad, de que el detenido o la persona sometida a proceso debe pasar ese tránsito procesal en libertad. Y es algo que todos los abogados, la mayoría de los que estudiaron Derecho, es una idea que corresponde. Pero también nos encontramos, cuando digo esto, con la realidad. La realidad carcelaria indica otra cosa. La realidad indica que hay una sobrepoblación carcelaria producto de, a mi entender, por ahí María no está tan de acuerdo, pero yo creo que hay una idea de la aplicación casi automática en muchos casos de la prisión preventiva. Para eso, como dice María, la comisión bicameral dictó esta, creo que es la resolución 2/19, sí, ¿no? Sí. Donde hizo extensivo a toda la Argentina, a todos los juzgados federales, de los artículos que tienen que ver con la prisión preventiva, ¿no? Este código receta lo que en su momento la Cámara de Casación Penal de la Federal, en el fallo Díaz de Sole, ¿no? Había hablado sobre la necesidad de darle un significado a dos conceptos que se repiten muchas veces de manera sin saber qué es peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, que son los dos elementos que sellan o no la libertad o no, en grandes medidas, de una persona que está sometida a proceso. Y muchas veces esa construcción estaba, o bien se construía de una manera dogmática, donde simplemente se repetía la forma, diciendo hay peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, y no se ingresaba en esa, ¿no?, en esa circunstancia, que es tan importante, ¿no?, para una persona que está sometida a proceso. Entonces, la resolución, y en el código, creo que es el artículo 210, ¿no? Sí. Y sus siguientes, viene a decir qué es entorpecimiento probatorio y qué es, en definitiva, peligro de fuga, ¿no? Y con el artículo que acabas de mencionar, el combo o el paquete de medidas de coerción que el mismo legislador jerarquiza para que, teniendo en cuenta estos parámetros, el juez trate de aplicar como última ratio, pero verdaderamente como última ratio, la prisión. Y me acuerdo recién a lo que decías con respecto al sistema carcelario. Los detenidos en la justicia federal, ¿cuántos van? Ahí en Mar del Plata, ¿cuántos van a una unidad penitenciaria federal? ¿Y cuántos van a una de provincia por una cuestión de superpoblación? Claro, y aparte... Es lo más normal que hoy haya un detenido. Sí, muchos detenidos cumplen penas dictadas en la justicia federal, en la unidad 44, que es una alcaidía. Por eso uno tiene que esto evaluarlo desde la realidad, ¿no? Desde la realidad que tenemos como operadores de justicia, todos en su conjunto, y desde, tanto de un lado como es del lado del mostrador,
o del otro, nos encontramos con realidades diferentes. Tanto el peligro de fuga, que es el 221, ¿no? y el peligro de entorpecimiento es el 222, los define el nuevo código a los efectos de que los jueces, al momento de valorar esas circunstancias y dictar un procesamiento con o sin prisión preventiva, o de negar una excarcelación, ¿no? O de negar una exhibición de prisión, tengan en cuenta criterios que en definitiva se apliquen medianamente para todos. Pero bueno, yo creo que en la realidad muchas veces, y esto lo digo a título personal, yo creo que se sigue resolviendo qué es excarcelable y qué es no, teniendo en cuenta la pena en expectativa. Creo que hoy por hoy, hasta el mismo código todavía no se puede desprender, ¿no? de esa circunstancia, ¿no? Que en definitiva creo que inciso B del 221 dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Y eso no es más que nada que la aplicación de una pena anticipada, ¿no? Que es lo que no quiere que sea la prisión preventiva, pero en definitiva uno se encuentra con ese tipo de situaciones. Bueno, y en ese tipo de situaciones los abogados de la matrícula nos tenemos que manejar, ¿no? Y conocer cuáles son los alcances. Y es importante tener en cuenta la realidad para trabajar sobre esa realidad, ¿no? Y si bien todo esto que decís son parámetros objetivos, son elementos, herramientas objetivas, son artículos muy, muy concretos que se le dan, herramientas que se le dan a los jueces para tener en cuenta a la hora de resolver, ni más ni menos que la libertad de una persona sin perjuicio, sigue quedando un margen de discrecionalidad a favor del juez muy grande, y esa tensión entre normas procesales con normas de fondo va a estar y yo creo que va a seguir existiendo. Sin perjuicio, cuando hoy hablamos de las salidas alternativas, una de las cuestiones que generó debate, o sí polémica, pero sí comentarios, es que bueno, pero si ya estaba en el Código Penal, porque todo esto lleva, si se cumple, si se acepta, se homologa, cuál es el cierre y la extinción de la acción penal. Ya está una cuestión de fondo, pero bueno, pero esto lo que hace, viene a complementar y viene a hacer ese camino procesal para terminar de esa manera. Otra de las cuestiones que tenemos para charlar con ustedes es el tema de la investigación, que hoy lo había empezado a traer acá a la charla Agustín. En federal tenemos dos maneras de investigar, a diferencia de provincia. O investiga directamente el juez, que además el legislador en este sentido, ni bien tiene la noticia o recibe la denuncia de un hecho, debe investigar directamente, inmediatamente el hecho. Ese es un tipo de investigación, una investigación directa. ¿Cómo se hace? Nosotros que estamos en un juzgado, se lleva adelante la instrucción, como hoy bien les decía, que venga a declarar un imputado a un juzgado y frente a un juez para nosotros es lo más cotidiano, y así es como sucede. Y si no, existe lo que se llama la investigación delegada al fiscal. Una vez recibida, puede ser o el requerimiento del fiscal, o la información policial, la denuncia, como fuera que llega la noticia, si el juez considera que no va a tener a su cargo la investigación, puede delegar la dirección de la misma en la fiscalía. Entonces, la fiscalía comienza con la instrucción y lleva adelante medidas de prueba, siempre y cuando no sean medidas jurisdiccionales, por supuesto, dentro de lo que es la investigación. Si se necesitan, por ejemplo, de lo que más vemos, intervenciones telefónicas, allanamientos, medidas jurisdiccionales, se le pide al juez, por ejemplo, que llame indagatoria a una determinada persona por un determinado hecho, o intervenciones telefónicas, las prórrogas, todas las medidas jurisdiccionales, sin perjuicio de que la investigación se lleve adelante en la fiscalía, son materia inherente de decisión de un juez. Otra cuestión que estábamos hoy haciendo referencia con respecto a
a la situación de los detenidos en las unidades penitenciarias y la superpoblación. Sucede mucho en las causas o cuando se toman las defensas, generalmente en lo que son las causas que se llevan adelante por investigación de la ley de estupefacientes, que se forman lo que son los legajos de salud, o también los LIPs, donde se junta se reúne toda la información personal del imputado, y a veces es muy normal armar legajos de salud donde cuando un imputado, un cliente tiene alguna determinada patología y se sabe que estando detenido va a necesitar por un tiempo algún tipo de asistencia médica o lo que fuere, se canaliza su salud a través de estos legajos. Son a pedido de parte y, bueno, incluso siempre es a través de, habiendo personas detenidas, privadas de su libertad, o sea, lo que siempre tratamos es de tenerlos despachados casi en el día, para poder justamente procurar ese tipo de asistencia también a las personas que padecen algún tipo de patología. Es como dice María, que cuando aparece la detención aparece la dolencia del imputado, ¿no? Sí. Pero bueno, esas son cuestiones a tener en cuenta, sobre todo por el abogado, que muchas veces, ante el rechazo, por ejemplo, de una medida de coerción, por ejemplo, ha planteado una excarcelación, o en definitiva, ante un procesamiento se dicta una prisión preventiva y uno le rechaza la excarcelación o apela a la prisión preventiva. También hay distintas posibilidades como para que la persona que está detenida pueda, lo que se llama, morigerar la detención. Ahí el artículo 210, si mal no recuerdo, del Código de Procedimiento Federal, este nuevo código, incorpora varios artículos, varios incisos con distintas medidas, digamos, no de coerción, sino distintas medidas que tienden a asegurar que el imputado se somete a proceso. Viene el inciso desde la A hasta la K, que la K vendría a ser la prisión preventiva como máximo exponente de la coerción penal, ¿no?, previa a una sentencia, no condenatoria, pero da varias posibilidades como para que, por medio de una medida de aseguramiento, digamos, por ejemplo, rondines policiales, por ejemplo, venir a firmar presentaciones semanales al juzgado, hasta llegar a al domiciliario, ¿no?, a una morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario, ya sea con pulsera o sin pulsera, y son alternativas que uno tiene como abogado como para lograr, en definitiva, de mejorar en el tránsito que está pasando el cliente de uno, esta situación que atraviesa. Por ahí mejorársela. Hay veces que cuestiones de salud, en la pandemia se dio muchísimo, personas que estaban con presión arterial severa, y la presión arterial en definitiva era un factor de riesgo para una persona que estuviera detenida. Partamos de la base de que las cárceles argentinas per se tienen deficiencias edilicias y de salubridad que todos las conocemos, ¿no? Entonces, las personas sanas se enferman ahí adentro. Y esa circunstancia también los jueces la entienden y van morigerando las prisiones preventivas a través de estos mecanismos, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta, que por más que nos hayan rechazado una excarcelación muchas veces, y en esto debo indicar que hasta el propio juez, en el caso de la justicia federal de acá, el mismo juez, cuando rechaza la excarcelación, muchas veces deja abierta la puerta, ¿no?, como para que
intentar la posibilidad Sí, de morigerar, sí. ¿no? En la misma resolución manda a ser, por ejemplo, un socioambiental. Pero bueno, ahora después con eso lo Sí, charlamos, de a ¿no? poco se le está empezando a dar un sentido amplio a la morigeración de la libertad en general. Y sí, y es así. Al igual que cuando se inicia una audiencia indagatoria, hoy ya es moneda corriente que cuando llegamos a la audiencia tenemos que saber fehacientemente cómo, si tiene, si no tiene antecedentes, porque en virtud de eso también y de algunas otras cuestiones, ya en la misma audiencia indagatoria se le hace saber la posibilidad de arribar a una solución alternativa al imputado, a la defensa, y si en el marco de esa audiencia también, digamos, lo toman las partes, se puede convertir la audiencia indagatoria en una audiencia donde también se resuelva el conflicto. Eso de a poco también está pasando, al igual que en las audiencias de probation, donde tenemos el rol de la víctima y la función de la víctima muy latente y nos pasa que tenemos que citar víctimas y a veces también se contrapone con los derechos del imputado, porque a veces sucede que no podemos encontrar a la víctima, entonces por ahí a veces se retrasa sin perjuicio, se arriba a una solución. Y bueno, ¿qué sucede con el legajo y con todo lo que ofrece el imputado para reparar el daño producido? Queda reservado el legajo hasta tanto se efectivice el cumplimiento, terminando después en una extinción, homologando el acuerdo y en una extinción. Y lo bueno que yo rescato mucho de este sistema es que ya en la misma audiencia, si hay algún tipo de impugnación o lo que fuera, se hace todo en la audiencia, de manera oral, se le corre traslado a las partes, se contestan, ya una vez finalizada la audiencia, incluso se disponen los oficios que haya que hacer, las comunicaciones. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros de este lado, hoy hablando de la escritura, que antes pasaba tener que hacer actas de audiencias interminables, donde teníamos que dejar constancia de absolutamente todo lo que pasaba? Hoy, como ya las grabamos, por ahí esto, una mezcla del sistema que estamos tratando de implementar, sumado a la pandemia que tuvimos que empezar a gestionar todas las audiencias, las videoconferencias, nos quedan actas de comparecencia de media carilla, donde se dice quiénes comparecieron y qué se resolvió. Y si hubo algún ofrecimiento, bueno, dejar constancia de ese ofrecimiento. Pero eso la verdad que todavía nos falta acostumbrarnos a esto de no escribir. Sí, por ahí María lo plantea desde el punto de vista donde hay una víctima palpable, ¿no? Y ahí claramente la posibilidad de arribar a un acuerdo en los términos que dice María son beneficiosos tanto para la víctima como para el imputado, ¿no? El tema es que por ahí para mí todavía estamos un paso atrás y también es difícil cuando, por ejemplo, la víctima o el bien jurídico tutelado es la salud pública, ¿no? En una causa Perdón, sobre Agustín. tráfico de estudiantes. Sí. Acá, justo aprovechando que vas a hablar de eso, te leo una pregunta, les leo a ambos una pregunta que hay en el chat, que Etelvina pregunta en qué clase de delitos se pueden someter a soluciones alternativas del conflicto, por si lo querés explicar ahora, ¿sí? O si lo quieren explicar ahora, ya les dejo leída esa consulta. En principio, la base son aquellos conflictos en los cuales hay un contenido patrimonial, donde se pueda delimitar y determinar el daño. Después, en lo que nosotros vemos todos los días, hay otro tipo de delitos o de investigaciones, por ejemplo, en materia ambiental, que quizás es más difícil determinar el daño, pero sin perjuicio se han llevado adelante este tipo de gestiones. Pero en principio las cuestiones que tienen de fondo un contenido patrimonial. Sí, porque si no, después hay delitos de la justicia federal que son muy difíciles de mediar.
por ahí no mediar desde el punto de vista de una conciliación o arribar a eso. Sí se resuelven a través de una que sí está bastante trabajado, sobre todo en la instancia de juicio oral, ¿no? El Tribunal Oral Federal intenta y exhorta a las partes a arribar a una solución alternativa. Una solución alternativa es un juicio abreviado, ¿no? En el juicio abreviado también existe la posibilidad, por ejemplo, de resarcir una víctima. Por ejemplo, en delitos de trata se ha efectuado, donde si bien no hay un contenido patrimonial, pero hay un perjuicio que se le ha ocasionado a la víctima de ese delito, y en definitiva, la participación de la víctima que resolvió el conflicto penal, que la persona arriba a una pena, por lo general arriban en las cuestiones de trata a una pena, y en definitiva hay una solución y hay una composición del conflicto penal, que es en definitiva lo que se intenta hacer, ¿no? Que las partes compongan ese conflicto y terminen, en definitiva, dando una solución. Muchas veces pasaba que la víctima, por ejemplo, no quiere asumir la situación de afrontar un juicio oral, porque un juicio oral es una instancia de exposición muy fuerte para una persona que ha sido víctima de trata o reducción a la servidumbre, como son delitos que trata la justicia federal, que en definitiva no quieren que se exponga en lo que lleva un juicio oral. Y es voluntad de la víctima que se haga una solución, que la persona que cometió el delito tenga una pena, y también existe la posibilidad también de resarcir en esa misma resolución a la víctima. Y se arriban a un acuerdo con el consentimiento de la víctima, que creo que en definitiva termina siendo la mejor composición, porque muchas veces se hacen acuerdos de juicio abreviado sin la anuencia de la víctima, pero los acuerdos que mejor terminan el conflicto es cuando la víctima está incorporada al proceso y da su consentimiento y está convencida de la solución que se está haciendo, ¿no? Tal cual, cuando las partes le llevan la solución al juez. Listo, recién pensaba también en esto del contenido patrimonial. También ha habido casos en delitos de calumnias, de injuria, a veces donde intervienen injurias a funcionarios públicos o personal de alguna fuerza de seguridad nacional, donde se ha arribado también a audiencias de conciliación, acercando a las partes y comprometiéndose a dejar de tener determinadas actitudes con respecto a la imagen de una determinada persona, y también se han arribado a este tipo de soluciones en causas donde no había cuestiones patrimoniales. Por eso no es algo exclusivo de eso. Claro, pero... por ejemplo, una falsificación de documentos públicos de Sí. un 08 de un auto. Sí. Pasa muchas veces donde no hay contenido patrimonial, el auto fue secuestrado, no hay víctima, porque muchas veces pasa que se falsifican los 08 para transferirse y en definitiva hay un delito y se soluciona, por ejemplo, nos ha pasado, creo que he tenido alguno donde se ha solucionado, que se lo contaba cuando preparamos la charla a la doctora, de que había dos imputados, una sabía cocinar y es cierto, creo que por 3 meses donó una torta a un jardín de infantes toda la semana, y la otra parte donó a ese mismo jardín de infantes pintura, un jardín de infantes no municipal, y donó pintura y tuvo que pintar, ¿no? Entonces, la verdad que se hizo una suspensión de juicio a prueba porque el delito encuadraba en lo que era el 76 bis, creo que es, y encuadraba, pero ¿de qué servía continuar con un proceso penal
que llegara a una sentencia cuando la verdad que de esta manera el juez compuso el conflicto. Creo que la gente aprendió más que con una pena, y el conflicto quedó cerrado, y en definitiva la sociedad obtuvo, entre comillas, un beneficio, que fue que dos personas, bueno, realizaron una actividad en favor de un tercero, que era este jardín, ¿no? Y yo creo que se encuentran los modos como para tener esa solución. Así es. También otro de los temas que charlábamos con Agustín es, una vez que se termina la investigación, se da por clausurada la misma, y se pasa a la etapa de lo que es la clausura y la elevación. A veces que poner en la balanza, porque, por ejemplo, digamos, cuando hay mucha gestión, o cuando hay, generalmente nosotros cuando nos referimos a estas causas, nos referimos a causas con detenidos. Entonces, pensando también en el público que nosotros tenemos del otro lado, que nos están escuchando, pensar a veces el tiempo que llevan detenidos, el tiempo que llevan las instrucciones, más allá de los plazos que están en el código. Sabemos que llevan mucho más tiempo en algunos casos, en otros no, pero a veces lo conveniente, o por ahí lo más aconsejable para el propio detenido, es llegar rápido a una instancia de juicio cuando se han intentado medidas alternativas, o se han tratado de, a veces sucede que hay 1, 2, 3 audiencias de conciliación y las partes no se ponen de acuerdo, más allá del esfuerzo que haga una, que haga la otra, que haga el juez, y no se acepta. Y si no hay acuerdo, si bien yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero el juez resuelve en que no pueden suplir el acuerdo de las partes. Aunque a mí me parece que podrían suplirlo si es que se considera, cuando hablamos de esta discrecionalidad, arribar a los acuerdos. Pero lo que digo, por ahí cuando ya se intenta varias veces ante el mismo fiscal, este tipo de audiencias, este tipo de cierres de las causas, y no se acepta, por ahí lo conveniente es, bueno, vayamos a la instancia de juicio, y no presentar algún tipo de oposición u otro tipo de cuestiones. Y ahí en la instancia de juicio, y esto a uno, por ejemplo, lo que tiene que entender es, depende qué delito, hay criterios que en primera instancia a uno, por eso hay que conocer, lo primero que uno tiene que empezar a conocer son los criterios que tiene cada instancia, ¿no? Uno sabe qué va a buscar a la Cámara Federal, porque conoce los criterios. Uno sabe qué va a buscar o qué puede lograr en la primera instancia, porque conoce el criterio de primera instancia. Y muchas veces, como dice María, uno trata de ir lo más rápido posible al llegar a la clausura de la instrucción, ¿no? Y ir a la instancia del Tribunal Oral Federal, que en muchos casos uno, al conocer el criterio, sabe que con el delito que va por ahí tiene una mirada diferente a la que hay en primera instancia, ¿no? Entonces, esas son estrategias que tiene cada letrado para ir, ¿no?, sorteando o buscando el mejor resultado para su cliente. Cuando uno tiene una persona detenida, bueno, en la instancia de juicio uno trata de llegar, si llega a la instancia de juicio, que no está morigerado, ¿no? Y esa situación, ¿no?, muchas veces, y esto es por una cuestión que me pasa, que por ejemplo, en la justicia federal, el auto de clausura de la instrucción no es apelable, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como abogados analizamos, a ver, y acá lo encadenamos con lo que venimos hablando de este mix de procesos, ¿no?, que uno está en el proceso inquisitivo o mixto, con ese inquisitivo, pero mixto, y el acusatorio. Acá quien hace la clausura de la instrucción
en definitiva es el juez federal. Entonces, hace la requisitoria, ¿no?, de elevación el fiscal, y la pregunta que siempre uno hace, ¿no? ¿Voy a oponerme a esa requisitoria sabiendo que no tengo más instancia revisora que el juez federal? Y muchas veces uno ni se opone a la requisitoria y va al juicio oral. También, cuando uno, lo digo de esta manera, ¿no?, cuando uno sabe que la causa tiene una envergadura tal que inexorablemente va a ser juicio oral, tampoco uno como abogado va a oponerse a la requisitoria, porque al oponerse a la requisitoria, en mi opinión, ¿no?, muchas veces se hace, uno muestra las cartas o las deficiencias que tuvo la instrucción. Y muchas veces, como estrategia de cada abogado, las silencia y las usa en el juicio oral. O si son demasiado evidentes, si quieren plantear una nulidad, las plantea, pero en definitiva las causas que terminan clausurándose se elevan, ¿no? Y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta con el ejercicio. Bueno, estos eran un poco los temas que... Sí, también lo que les decíamos es esto que habíamos hablado de cómo es ¿no?, el abogado en la litigación, en el juicio, ¿no? Cómo uno tiene cómo se presenta, ¿no? Porque ahí María dijo que la causa se inicia con una denuncia, lo que se llama la noticia criminis, una denuncia anónima. Muchas causas, si no decirte hoy por hoy la gran mayoría de las causas por estupefacientes, inician a través de una denuncia falsa, denuncia falsa no, me traicionó el inconsciente. La denuncia anónima. Denuncia anónima que por lo general con las defensas está cuestionada, pero bueno, ya creo que la jurisprudencia ha sido conteste de que no hay una violación al debido proceso en eso, pero bueno, muchas veces uno las plantea y bueno, pero no, por lo general no prosperan, pero se inicia y ahí el juez le corre vista a la fiscalía para que haga ¿cómo es la instrucción, no? El requerimiento de instrucción. Hoy por hoy, las causas por estupefacientes que tienen denuncia anónima, hay algo que hace el juez, que está previsto por el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que es la delegación del 196. Le delega al fiscal, y en esto la verdad que en la Justicia Federal de Mar del Plata el juez delega bastante en las fiscalías la investigación, ¿no? Y él reserva todo lo que son los autos que no queda otro, ¿no?, los autos de procedimiento y las medidas de coerción, ¿no? Y a partir de ahí se inicia la investigación. Muchas veces te encontrás con investigaciones que llevan muchos años, ¿no?, de 4 o 5 años de investigación, que vienen con escuchas telefónicas, ¿no? Y eso es complejo, ¿no?, para una persona que está, si bien no ha sido llamada a proceso, pero uno cuando los citan o se produce un allanamiento y la persona queda involucrada en la causa y toma noticia de la causa, se tiene que presentar y ve que lleva ya 4 o 5 años de investigación, ¿no? Y ahí como uno como abogado tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo hace uno para presentarse en una causa federal? Ahí, por lo general, si la persona está detenida, uno va a la unidad en la cual está detenida. Por lo general, la justicia federal, en primer momento, las detenciones se hacen y se pide colaboración, creo que a la 44, ¿no? Ahí están en el primer tiempo en la 44, y si son mujeres, están detenidas en el destacamento femenino que está en Alberti, y creo que en Chile, en Alberti, Chile, que es
que está ahí al lado de la comisaría cuarta. ¿Cómo uno inicia, cómo se puede presentar en una causa? Esto es para tanto federal como provincia porque es lo mismo, ¿no? Uno, el imputado, si uno toma conocimiento de la persona en el momento del llamado a indagatoria, que está detenido, que muchas veces te llama a la familia y te dice, Tor, mire, tengo a este familiar detenido, está detenido en la unidad 44. Bueno, ahí lo que uno puede hacer es, si inmediatamente lo trasladan a prestar declaración indagatoria, o va directamente en la audiencia y el imputado lo designa a uno como abogado, y uno tiene que aceptar la designación, ¿no? Y ahí uno acepta la designación. Hasta que uno no acepte la designación, uno no está investido del cargo de abogado, ¿no? Entonces, es importante que cuando a uno lo designan, aceptar. Por lo general, cuando uno está en la audiencia, es que ya lo aceptó. Pero bueno, a veces incluso en la audiencia le hacemos ratificar, claro. Y esa notificación además es bajo procedimiento de, dentro del tercer día de no aceptar, de dar la intervención a la defensa. Claro, ¿por qué? Porque uno, y vamos a hablar en criollo, uno se presenta, toma vista de la causa, a mí me pueden designar y después puedo no tener o no llegar a un acuerdo con la familia en cuanto al horario o en cuanto a la forma de trabajar. Entonces, lo importante es cuando el imputado o la familia hace la designación, porque también un familiar puede hacer la designación que después tiene que ser notificada por el imputado, o si el imputado hizo la designación, que la hace, si está detenido, la hace en la unidad, la hace a mano, y el personal de ahí, de la 44 o de la unidad penal, certifica la firma. Y eso se envía al juzgado. Y ahí uno tiene 3 días para aceptar. Ahí uno ve la causa y acepta, o no. ¿No? Pero acá, hasta que uno no acepta, no es abogado de esa persona. Lo importante en esto es que ustedes, si se da de derecho penal, van a tener que concurrir a las unidades penales. Es a ver, les paso mi experiencia, ¿no? Uno también hace con sus clientes y con los imputados un trabajo de contención, ¿no? Porque una persona que está detenida está con muchos inconvenientes, con sus inconvenientes no solo de la causa, con sus inconvenientes con la familia, y todas esas circunstancias uno como abogado defensor las tiene que tratar de compatibilizar. Obviamente no es la función de uno, pero uno también hace de consejero de la persona que está en esa situación, ¿no? Y esas son cuestiones que hacen a la buena práctica que uno lleva. Obviamente, con el cliente uno puede tener diferencias que en definitiva, bueno, oportunamente uno se irá de la causa o contratará a otro abogado, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de esa persona y de que la puedan contener en esa situación, porque es una situación muy compleja. ¿Cómo entran a la unidad penal? La unidad penal 44 es la que está atrás, en Batán. En Batán hay varios servicios. Les voy a pasar solo de la 44 porque las otras tienen otros bemoles que, bueno, en la 15 a uno lo hacen ingresar, la 44 uno ingresa y hay un lugar donde lo que se llaman es una oficina para abogados, que es un desastre de cómo está, toda sin vidrio, que bueno, ya lo habíamos hablado en el instituto como para empezar a hacer algo, que lo hablamos con Gustavo, pero lo que tienen que tener en cuenta es que ahí ustedes se van la persona de guardia, le van a tener que dar su credencial, ahí los anotan en la entrada, después van a la administración, en la administración le dicen cuál es el detenido que van a ver,
arman una planillita, les dan un papel, después van a la guardia previo a entrar al muro, ahí les van a dejar su credencial y pasan intramuros donde va a lo que es el lugar donde está un oficial más adentro, donde le pasa el papel que le dieron en la administración, donde está el detenido y donde está alojado. Tiene distintos pabellones, ¿no? Y bueno, después ustedes vuelven a donde va el lugar donde están los abogados y ahí atiende y habla con el imputado, ¿no? A ver, uno después de muchos años ya tiene una mecánica, pero bueno, las primeras veces van a tener que ir, dejar su credencial y ahí tener una charla con el imputado. Es importante charlar con el imputado, es importante contenerlo porque también hace a la suerte, en definitiva, de la solución de su conflicto, ¿no? Sí, me acordaba que lo que decías hace un ratito respecto de las designaciones, de este otro lado, es muy importante lo que decís, porque en las primeras horas de detención de una persona, donde no está en comunicación con la familia, sucede que a veces puede ser que llegue la designación de un defensor por parte del imputado y al rato la familia que no sabe en qué situación está, no sabe ni siquiera qué está pasando, estamos hablando de las primeras horas de detención de una persona, designan también un abogado. Entonces a veces sucede que sin comunicación entre los familiares y el detenido, designan de manera independiente distintos abogados. Entonces eso genera una situación que, bueno, que además de estar establecido así, es necesario la aceptación, es necesario la ratificación por parte del detenido, del abogado que él quiere definitivamente por quien quiere ser defendido. Y otra cuestión que también es muy importante en la primera presentación de ustedes, nosotros estamos en federal, ustedes deben tener el domicilio electrónico. Para nosotros, cuando los cargamos en el sistema, si no tienen hecho ese trámite, que es un trámite que lo hacen en cámara, es muy difícil notificarlos a través del sistema si no dejan algún dato de contacto, un mail o un teléfono, para que se enteren de esta situación de ustedes, con lo cual también por ahí es aconsejable que en esa primera presentación, si no tienen hecho ese trámite, dejar algún contacto para que los podamos ubicar más que nada. Muy importante a tener en cuenta en el ejercicio de la profesión, y más después de la pandemia, es tener los mails de contacto de los juzgados. Porque muchas veces pasa que por ahí la página, Lex 100, que es la página del Poder Judicial de la Nación, tiene un inconveniente y se cae. Y yo tengo un vencimiento. ¿Cómo resuelvo esa circunstancia en la que tengo un vencimiento? ¿No? Se me vence dentro de los 3 días, estoy dentro de las primeras horas del tercer día para apelar el rechazo de una no, la excarcelación son 24 horas, no. De una apelación de una prisión preventiva. Son 24 horas. También sí, el procesamiento. De un procesamiento. Ahí tengo 3 días y de la apelación ordinaria, ¿no? Y no tengo la posibilidad lo quiero mandar y la página muchas veces pasa esta caída y no tengo forma de incorporar el escrito. Bueno, ¿cómo lo hago? A ver, y eso, los juzgados en eso están muy avesados, afortunadamente. ¿Cómo hago? Yo hago el mismo escrito, el escrito lo adjunto al PDF, es importante, en la justicia federal se trabaja muchísimo con el PDF. Entonces, el escrito de apelación lo incorporo en el mail como el PDF, hago una pequeña reseña, pongan en asunto el número de causa y el porqué y manifiesten que no tienen posibilidad porque está caída o porque tienen un inconveniente y lo mandan por mail. También es aconsejable tener el mail del soporte técnico de la Cámara Federal de Apelaciones,
que cuando uno tiene un inconveniente con su mail o no puede entrar, dejar constancia de el pedido ante, no va a pasar, pero uno deja el pedido a la cámara, a soporte técnico del inconveniente que está pasando, del error que tiene para enviar, y le envían una respuesta electrónica, ¿no? Automática, donde están tratando de solucionar ese inconveniente. Por lo general no pasa, pero cuando uno se encuentra con un vencimiento y tiene poco tiempo y la página puede pasar que no ande, bueno, el mail termina siendo una buena alternativa. Para eso, traten de tener todos los mails de las secretarías, de los juzgados, que lo incorporan después, ¿no? Sí. Lo incorporan después a ese escrito al sistema y queda subido y hacen con la resolución que fue subido ese día. Incorporado, empezado. Sí. Entonces, esas prácticas y esos consejos son importantes que los tengan, porque uno cuando se encuentra en esa situación, sepa que el mail, los juzgados los receptan, ¿no? Y es importante tenerlo para que no se les venza ningún plazo ante una cuestión como la que está pasando, que por ahí se cae la página. Sí. Y eso en la justicia federal anda muy bien. Obviamente no mandamos mail constantemente, pero ante una situación los juzgados lo toman y lo resuelven. Y el sistema LEX, a diferencia de provincia, que uno tiene un token y tiene un portal donde escribe en el portal, en el sistema LEX lo que uno sube es un PDF, que es, haces el escrito, después lo guardás como PDF y lo que subís es el PDF, ¿no? Directamente. Tiene sus bemoles ¿cómo es el sistema en cuanto a encontrar la causa? Porque tiene, de cada incidencia van haciendo un expediente diferente que comparte el número, ¿no? Porque es claro, así. Y es /1, /2, de acuerdo a las incidencias que se van formando. Una cosa que yo veo que también, a ver, corregime si esto no es así. El sistema les permite subir un PDF, pero por ejemplo, si ustedes tienen una solicitud donde a esa solicitud tienen que apuntarle documentación, certificados médicos, documentación personal del detenido, tienen que ir subiéndolo distinto, ¿no? De manera independiente. Claro, nosotros no pueden subir todo eso junto, ¿no? No, sí, no lo hacemos. Nosotros lo hacemos todo distinto. Claro, nosotros no lo hacemos. A ver, ¿qué es lo que es conveniente? Y teniendo en cuenta lo que vos decís. Hoy por hoy, es decir, lo que tratamos de hacer es de unificar en un solo escrito la totalidad de las cosas. ¿Qué es lo que vos decís de... Hay un programa que es CanScan que sirve mucho, que uno sube el escrito, la documentación y lo que quiera subir y queda incorporado en un solo PDF y está todo. Muchas veces lo que nos pasa, que a mí me pasa, es que quiero darle importancia al escrito. Entonces, subo solo el escrito primero y después le voy adjuntando, porque tiene posibilidad de adjuntar, la documental para que quede todo diferenciado. Me doy cuenta para trabajar más a nosotros, estar abriendo... Lo tomo. Lo voy a tomar, porque yo lo subía de esa manera como no le gusta a la doctora. Entonces, lo está notando esto, sí, para próximamente simplificar el trabajo. A ver, claro, porque en definitiva, después lo que hacen ustedes es ponen todo en un solo PDF y chao. Sí. Bueno, y también caso, lo que tenemos también bastante aceitado con el Ministerio Público es la solapa de documentos digitales. Que por ejemplo ahora todo lo que las audiencias indagatorias que quedan grabadas, cualquier otra audiencia, queda guardado puntualmente en una solapa de documentos digitales.
al igual que todas las audiencias que se llevan a cabo en el Ministerio Público Fiscal, son subidas también a documentación, sin perjuicio de que el Ministerio no lo puede subir al sistema, sino nos mandan el link. A veces ese link también se lo facilitamos a los letrados, a las partes, y después queda todo lo que es digital en una parte en una solapa del portal de la causa. Sí, aparte aprovechen que hoy el juzgado está teniendo lo que llaman esas audiencias multipropósitos, y que son importantes, porque era como hablábamos recién, ¿no? Nosotros tuvimos una audiencia, no sé la cantidad de detenidos, nos fuimos como a las 11 de la noche. Yo tuve la suerte de irme antes, pero ¿qué pasaba? Es decir, el secretario tuvo una reunión con los letrados, es decir, pudimos ir conversando los alcances de la audiencia, los alcances, y entonces cuando uno llega al acto procesal, que es la indagatoria, donde, bueno, su cliente va a declarar, no va a declarar, entonces va preparando, se va conversando de una manera tal como para que, bueno, si no va a declarar, listo, se hace el acta, no va a ser unas pequeñas palabras, y eso se va trabajando. Entonces cuando llega el acta a la audiencia, bueno, ahí las cosas están mucho más resueltas. En la misma audiencia uno plantea la excarcelación, el juez la resuelve es decir, después en vista inmediatamente al fiscal, el fiscal contesta y el juez resuelve de manera inmediata, ¿no? Y esas cuestiones hay que estar preparado, y hay que estar preparado para la oralidad, ¿no? La oralidad creo que es lo que en definitiva vamos a ir llegando. Ya los jueces de primera instancia están llevando a audiencias, a mucha mayor aplicación de audiencias multipropósitos, donde el abogado tiene que estar preparado para dar soluciones a los conflictos que tiene o que se le van a presentar. Y uno tiene, en definitiva, que prepararse yo creo, para la oralidad. Este nuevo código de procedimiento tiene que terminar de aplicarse, y yo creo que para mí el mayor esfuerzo lo va a tener que hacer el Poder Judicial, en el sentido de que el Poder Judicial de la Nación está poco preparado no digo preparado en el sentido, no en el sentido de capacidad técnica, porque es uno de los más preparados, pero digo, a aceptar este nuevo rol, ¿no? A la formación de litigantes. Los fiscales van a tener que estar abiertos, y es algo que van a tener que empezar a establecer, a tener las fiscalías abiertas. Eso no implica perder su objetividad o implica hacer un favor que sea contrario a la ley. Las fiscalías tienen que estar abiertas a receptar los planteos de los abogados, y eso no implica una situación anormal, implica que el abogado traslada las inquietudes, el fiscal las responde, no, mirá, no me parece, no te puedo acompañar en este momento con una prisión domiciliaria, hace una cosa, que eso está muy aceitado en provincia. Uno entra a la fiscalía, habla con el fiscal y dice, mirá, voy a plantear esto, vos me acompañás. Acompañar implica, ¿me das el consentimiento? ¿Aceptás sí o no? Si es no, bueno, tiene que resolver el juez en provincia. Si es sí, bueno, ya el camino queda allanado, porque no hay incidencia, no hay que resolver. Entonces, eso se charla, y yo creo que todavía en ese camino está la justicia federal, que tiene que desburocratizarse. Así es, y es esto que decís nosotros, es como que esperamos el momento de la audiencia para que suceda todo eso. Antes,
se llegaba a la audiencia y hoy, como vos bien decías, se plantea una excarcelación, una morigeración, se resuelve en el momento, se plantea la apelación en el momento. De toda esa audiencia queda un acta de audiencia indagatoria y ya en esa misma acta el juez ya resuelve, bueno, fórmese incidente de apelación, despáchese, lévese al superior, oficiese, todo ya en una sola acta. O sea, lo que antes era por ahí, no sé, 30 fojas entre los oficios, entre el despacho que forma ese incidente, entre el escrito de apelación, porque el escrito de excarcelación o de alternativa que pida la parte, no se permitía incorporar escritos en la audiencia. Bueno, después en otro acto, acompañado, todo eso por ahí te lleva un cuerpo. Sí, no, sí. no sé si un cuerpo, pero por ahí menos. Pero hoy son 2 hojas. Y sí, y en cierta parte nos está costando mucho, pero lo que sucede es que estamos viendo que también, como decíamos hoy al principio, nos ayuda muchísimo a gestionar y a efectivizar la carga del trabajo, la saturación de trabajo que hay en algunos juzgados, en algunos lugares, y el ahorro y la maximización del tiempo. La verdad que es increíble. Sí, yo creo que, No sé si llevarlo a lo increíble, pero la que pandemia... hoy tengamos poder resolver todo eso en una audiencia, en media hora, fue lo que hablábamos de flagrancia. Estamos hablando de 3 años reducirlo en 48 horas. Sí, eso es fantástico. El tema que es importante esto de ir aceptando cambios que son inexorables. Yo lo digo de esta manera, declaraciones indagatorias vía virtual es algo, a mi entender, que vino para quedarse. ¿Por qué? Porque vos tenés una causa con detenidos y ¿qué haces? Tenés que trasladar a los 7 detenidos. Si no tenés el transporte, por lo general la federal no tiene ese transporte, tiene que esperar a la prefectura que se lo mande. O tiene que mandarlo por consigna especial, que le dicen, y tienen que mandar un auto, volver, y lo que hay de a uno. Entonces eso tarda una enormidad, el gasto de combustible para trasladar es innecesario y en definitiva lo único que va a hacer es un acto procesal que nosotros por lo general o estamos de manera virtual o estuvimos un rato antes en la unidad penal y va a tener, y si no va a declarar porque es decir, no hay mucho más, no hay mucho más que eso. Y de esa manera se evita un montón de gastos. Lo que sí creo que es donde hay que apuntar a que la unidad penal tenga una sala de Zoom adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Porque la verdad que era como decíamos, una cosa es la buena voluntad y otra cosa es toparse con la realidad, que en definitiva es el prefecto el que pone el teléfono y se queja de que se le comen todos los datos. Entonces estamos en esa realidad, pero la verdad es que lo virtual en un montón de circunstancias, hoy tuvimos, por ejemplo, una audiencia de visu en el Tribunal Oral Federal y ahí estábamos compartiendo pantalla, 5 personas, cada uno en su lugar. Los imputados, nosotros ya habíamos tenido una entrevista previa, habíamos firmado un abreviado, habíamos tenido una entrevista previa con ellos, en su domicilio, les explicamos los alcances de la cuestión y resolvimos una audiencia de aviso que, nada, tardamos media hora como mucho y no nos tuvimos que dirigir al tribunal, el tribunal no tuvo que poner nada. Las personas en las casas hizo la audiencia y se terminó la cuestión. Pasa a resolver, nos notifican electrónicamente y terminó la cuestión, ¿no? Eso, lo que es innegociable, a mi entender, es un juicio oral. El juicio oral requiere de la inmediación y requiere de otra cuestión que hoy por hoy lo virtual no lo da. Pero todas esas audiencias
son claramente realizables por medio de las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, sí. Bueno, me parece que hemos pasado por todos los temas que teníamos. Yo creo que sí. Que teníamos para transmitirles, para conversar con ustedes. Y bueno, tratamos también de hacerles llegar nuestra experiencia, tanto desde el ejercicio de la profesión de Agustín, como de este lado de tribunales. Así que bueno, estamos a disposición de ustedes. Bueno, María y Agustín, muchísimas gracias por todo. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o consulta sobre alguno de los temas abordados o algo que no se haya dicho. Dejamos este espacio. Les recuerdo, mientras tanto, que por favor completen todos la asistencia en el link compartido en el chat. Los certificados van a ir siendo cargados al chat de Telegram una vez que estén hechos. Si pasa el tiempo y no lo suben, no tengan vergüenza de pedirlos y reclamarlos. Y si no hay más preguntas, bueno, agradecerles a Agustín y a María, agradecerles a todos ustedes por participar, a Gustavo Marcellac por la colaboración de parte del Instituto de Derecho Penal del colegio, a Federico Báquer y a Federico Martínez Golgasco desde la unidad de graduados. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos estaremos encontrando y viendo en alguna otra jornada que organicemos. Muchas gracias a todos, les mando un saludo grande y por favor no olviden de completar su asistencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sí, la verdad, 1 hora y media escuchando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.